Amigas y amigos, del gusto de poderles saludar. Abrimos la plataforma. Hoy nos encontramos en el centro de la ciudad del Puyo. Me acompaña el ingeniero Raúl Tello, quien fue ex asambleísta por la provincia de Pastaza, pero también ciudadano como ustedes, como nosotros, que pues preocupado por la situación en la que hace algunos días hizo la denuncia pública, pero también levantó la acción de protección para saber dónde está el dinero que le pertenece a los amazónicos, los 75 millones de dólares que fueron pasados a las arcas del Ministerio de Finanzas. Bajo este contexto converso con el ingeniero y le doy la bienvenida mientras que le servimos un poquito de té al ambiente interesante para poder saber, bueno, la noticia súper positiva en este fin de semana, Inge, que no solamente es para los amazónicos, sino también, bueno, para la provincia de Pastaza, sino también para todos los amazónicos. Buenas noches, muchas gracias, estimada Queta, Ezequiel, un gusto dirigirme al pueblo de la Amazonía a través de este medio. A ver, la trascendencia de esta devolución tiene relación no únicamente con que el dinero ya esté en las arcas de la Secretaría Técnica. Tiene trascendencia en la medida en que demuestra de que siempre tuvimos la razón, de que ellos jamás pudieron justificar, especialmente en el ámbito de la justicia constitucional, que lo hicieron de manera legal, que lo hicieron al amparo de la Constitución, que lo hicieron al amparo de las leyes. Nunca pudieron demostrar aquello, como tampoco nunca ni demostraron ni dijeron para qué utilizaron la plata. Simplemente se tomaron, se llevó el Ministerio de Economía y Finanzas y nunca supimos para qué utilizaron la plata. En todo caso, esta devolución determina de que tuvimos la razón quienes iniciamos esta lucha, que no es una simple gestión, es una lucha, y es una lucha compleja, porque nosotros le enfrentamos al poder, y le enfrentamos al poder ¿desde qué? Desde la ciudadanía, desde un ciudadano común, desde un ciudadano de a pie, desde un ciudadano que no ostenta ningún cargo de elección popular, que no está de candidato, desde un ciudadano que no está de candidato, porque a veces dice, claro, como está de candidato ahora sí habla. No estamos en campaña, no estamos de candidatos, no estamos de nada. El simple ciudadano, pero también el ciudadano que no se queda en hacer el escándalo público, en salir a hablar en los medios y se queda allí. No, cuando uno se tiene la razón, se acude absolutamente a todas las instancias. Y por eso es que hicimos la denuncia en los medios de comunicación, pero más que nada, ¿para qué? Para hacer un llamado a los amazónicos que nos unamos, para hacer un llamado a las autoridades que se unan a esta lucha. Y posteriormente acudimos a la justicia constitucional. Presentamos una garantía constitucional, una acción de protección, y en eso se unieron primero, dos instituciones, la Defensoría del Pueblo de Napo y la Defensoría del Pueblo de Pastaza. Y posteriormente, un grupo de asambleístas de la Amazonía, liderados por la asambleísta Sandra Rueda de la provincia de Napo. Entonces, no nos quedamos únicamente en la denuncia, hicimos eso. Posteriormente, y preveyendo precisamente lo que iba a ocurrir, que se iban a lavar las manos porque la devolución de los 75 millones en las últimas horas del gobierno de Lazo tiene una incidencia. Esa incidencia, ¿sabe cuál es? Quererse lavar las manos. Es decir, viene el nuevo gobierno y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. Frente a la sentencia que se va a dictar el día lunes, decir, no, aquí no pasó nada, la plata está ahí, ni lo topamos, está ahí, y librarse de responsabilidades. Ese es el objetivo de haber devuelto en las últimas horas la plata. Sí, pero por eso nosotros tomamos otra previsión. Presentamos ante la Contraloría General del Estado la denuncia correspondiente con reconocimiento de firmas. ¿Para qué? Para que se haga un examen especial y se determinen responsabilidades civiles, administrativas y penales. Para que esto no se quede únicamente en la denuncia, en el escándalo. No, nosotros no hacemos escándalo. Desde el otro lado intentaron hacer escándalos cuando salieron a insultarme, cuando unas 4 autoridades de elección popular que creen que porque tuvieron el favor del voto de algunos sectores del pueblo de Pastaza podían salir a decir lo que les daba la gana, sin sustento, sin fundamento. Nosotros frente a eso, lo único que hicimos es demostrarles con pruebas todo lo que nosotros veníamos diciendo. Ellos nunca
nunca fueron capaces, ni desde el lado de Guadalupe Llori, de su grupo, de salir y decir, vean, no, nosotros hicimos esto en base a este sustento legal, aquí está la ley que nos permite hacer esto. Jamás hicieron eso, porque no tenían de dónde, no tenían en qué ampararse. Nosotros siempre tuvimos el amparo constitucional y el amparo legal, y la devolución demuestra aquello. Y obviamente con la devolución no es que esto se acaba. A ver, en el ámbito de la justicia constitucional, obviamente la primera medida que nosotros pedíamos, que era la necesidad de que se restituya esos dineros, ya no cabe, porque ya estarían restituidos. Pero nosotros ahí pedimos también, como medida de reparación, las disculpas públicas del Ministerio de Economía y Finanzas y de la señora Guadalupe Llori a los pueblos de la Amazonía. Pero en este caso, ¿cómo va a quedar si ya está una nueva administración, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Finanzas? ¿Quién daría esas disculpas? A ver, justamente, la demanda no es a las personas, son a las instituciones. A la institución. Entonces, es del Ministerio de Economía y Finanzas. Y por eso es que proceden a devolver, ¿para qué? Para ellos pasarse de agache y decir, aquí ya no ha pasado nada. ¿Sí? Es decir, tratar de liberarse de la responsabilidad, no. Que ahora lo que hacen es confirmar más bien. Entonces las disculpas públicas del Ministerio de Economía, pero obviamente haciendo notar que esto se dio ¿cuándo? El 30 de junio del año 2023, en la administración del gobierno de Lazo, con ministro de Economía y Finanzas Pablo Arrosemena, y con todo ese grupo que participó en este acto. Por otro lado, viene otra medida que para nosotros es fundamental, una garantía de no repetición. Eso es fundamental, que nunca más vuelva a ocurrir esto, porque además es la primera vez que ocurrió esto, pero que nunca más vuelva a ocurrir esto, que los amazónicos tengamos la seguridad jurídica, que tenemos unos recursos que deben de servir con honestidad, con transparencia, para el desarrollo integral de la Amazonía. Y ese es otro punto, en donde que en cambio los amazónicos tenemos que estar pendientes de que los recursos se destinen con transparencia, con honestidad, que dejen las prácticas del peaje, que para que salgan los proyectos se tiene que pagar el peaje, ¿sí? Y unos cuantos se llenan los bolsillos a costilla del dolor y del sufrimiento de los amazónicos. Y eso yo lo digo con letras mayúsculas, porque lamentablemente así se ha venido manejando los recursos que nos corresponde a los amazónicos. Y eso hay que cambiar. Y ojalá el nuevo gobierno tome decisiones para que eso se cambie, esa realidad se cambie. Digo, ojalá. Y ahí tenemos que estar vigilantes los amazónicos. Y aquí viene otra cuestión. Mire, esta fue una acción emprendida por un ciudadano, pero yo creo que debe de ser también el punto de quiebre para que todos los ciudadanos reaccionemos ante las circunstancias de injusticia. No podemos sentarnos y quedar únicamente de espectadores, cruzados los brazos, mirando todas estas barbaridades que a veces cometen nuestras autoridades, a veces de elección popular, a veces no, y simplemente nos quedamos de espectadores y no decimos absolutamente nada. Es el momento de reaccionar. Si no reaccionamos, se nos llevan nuestra Amazonía, nuestras provincias, nuestra patria en peso, y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir este tipo de arbitrariedades, de abusos y de hechos de corrupción. Y en ese marco yo hago un llamado a que todos los ciudadanos puedan emprender con este tipo de acciones. Mire, este ciudadano, sin ninguna etiqueta de autoridad en estos momentos, logró lo que logró. 75 millones que se devuelvan. 75 millones. ¿Cuánto podemos lograr si todos los amazónicos nos unimos? Interesante la reflexión también que hace el ingeniero Raúl Tello, que en esta oportunidad nos da esta importante noticia, que por cierto el día lunes, ¿cuál es el procedimiento de aquí para el lunes, ingeniero, tomando en consideración que tenía una cita específicamente, me imagino, para determinar esta devolución? A ver, el día lunes es exclusivamente para dictar sentencia. Ya no hay intervenciones de ninguna de las partes. El juez va a dictar sentencia, nosotros vamos a escuchar la sentencia. Yo aspiro que sea en la línea que nosotros planteamos la demanda, es decir, que se acoja la acción de protección. De no ser así, yo voy a apelar, eso es un hecho, porque tenemos que sentar el precedente
en beneficio de los pueblos de la Amazonía para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Entonces vamos a acudir. El día de hoy recibí la llamada de un asambleísta de la provincia de Zamora Chinchipe. El asambleísta Héctor Valladares ha manifestado su decisión de acompañarme en la audiencia. Qué bueno que existan autoridades que se vayan uniendo a esta lucha, porque eso nos permitirá garantizar el buen destino de los recursos en el futuro. Gracias al ingeniero Raúl Tello, quien nos ha dado en esta oportunidad esta importante noticia en el tema de que se ha regresado nuevamente los recursos, 75 millones de dólares que le pertenecen a la CTA, a los amazónicos, a cada una de las provincias para llevar a efecto cada uno de los proyectos que se manejan a través de este recurso. Ingeniero, muchas gracias y estaremos a la expectativa en la parte final. Solo nos están preguntando una parte, fue complicado conseguir la documentación, es decir, ¿cómo se logró conseguir la documentación tomando en cuenta de que se quiso hacer todo esto en silencio y se quiere también dejar todo en silencio? Mire, yo vengo de una experiencia legislativa de haber sido diputado y con una presencia importante en el ámbito de la fiscalización, fui muy joven, recientemente asambleísta, que impulsé procesos de fiscalización muy importantes, como por ejemplo la destitución de José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y 3 consejeros más. Por primera vez se logró una destitución de 4 funcionarios en un mismo juicio político. Y entonces tenemos un nivel de experiencia en todo lo que significa estas situaciones de investigación, y obviamente fue complicado conseguir toda la documentación, no fue una tarea fácil. Yo aspiraba a que autoridades electas o autoridades en funciones tomen esta posta, y no lo hicieron, y me correspondió salir a mí después de 3 meses de que se hizo ese acto. Mire, junio, julio, agosto, pero obviamente tuvimos que poner todo nuestro esfuerzo ya en el proceso, inclusive una cuestión complicada para nuestra salud, porque tuvimos que enfrentar un proceso bastante largo en la acción constitucional, una audiencia que llegó a durar, yo creo que acumulando entre 16 y 18 horas, fue bastante complicado, pero inclusive la consecución de las pruebas no fue tan complejo como significó el hecho de tener que enfrentar a unos cuantas voces destempladas que salieron a hablar sandeces en determinado momento, ¿sí? Lejos de ponerse del lado de los amazónicos, a defender posiciones de la señora Yori y ese tipo de cuestiones que nada tenía que ver en esto. Sí, aquí era la plata de los amazónicos o la plata del gobierno, y la plata es de los amazónicos. Tener que enfrentar improperios, tener que enfrentar memes que empezaron a sacar por ahí, tener que enfrentar difamaciones, calumnias, inclusive el día que en una de las audiencias, mire, la señora Guadalupe Yori, que supuestamente no gana un centavo, ¿cómo es que movilizó 4 buses de gente desde otras provincias acá a agredirnos, a lanzar improperios? Tuvimos que enfrentar todo eso y sabíamos que lo íbamos a enfrentar, pero en nuestra vida siempre ha sido un camino en donde que nos corresponde tomar 2 decisiones: el camino más fácil, que es quedarse calladito, no decir nada y a veces disfrutando las mieles del poder, y lo otro, salir a hablar y que a uno le levanten todos los tablados. Mire, cuando estuve en la asamblea, cuando me metí en temas complejos en contra del ex vicepresidente de la República, del Consejo de Participación Ciudadana, del ex contralor, etcétera, etcétera, de todo el Consejo de la Judicatura, cuando nos metimos en eso, nos levantaron todos los tablados, sí, nos invadieron todo, y no únicamente a mí, a mi familia, revisando cuentas, revisando bienes, revisando todo. Nunca encontraron nada, pero tuvimos que enfrentarnos a eso. Pero obviamente el otro camino era quedarse calladito, ir a disfrutar de las mieles del poder y no decir nada. Lo mismo que esta vez, sí, como ciudadano, yo tranquilo, mi trabajo, mi familia, quedarme callado. Pero tomamos esta decisión sabiendo de que alguien debía de levantar la voz, y yo quiero agradecer a todos quienes se unieron en este camino: Defensoría del Pueblo de Napo, Defensoría del Pueblo de Pastaza, posteriormente un grupo de asambleístas, medios de comunicación que jugaron un papel trascendente en la difusión de este hecho a lo largo de todas las provincias amazónicas.
Bueno, muchas gracias entonces al ingeniero Raúl Tello. Le dejamos que se sirva su tecito, mientras que nosotros les deseamos un buen fin de semana y claro, dándoles a conocer las diferentes informaciones que se va desarrollando. Hasta la próxima.